Evangelio de San Juan en su capítulo 16. Evangelio de San Juan en su capítulo 16, en su versículo del 25 al 33. Evangelio de San Juan en su capítulo 16, versículos del 25 al 33. Es el cuarto de los evangelios. Primero está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Evangelio de San Juan en su capítulo 16, verso del 25 al 33. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que clamaré, os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre amado, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón, y que sirvan para edificación en la vida de cada uno de los presentes y de quienes, Señor, lo van a ver en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: confiando en Jesús venceremos al mundo. Confiando en Jesús venceremos al mundo. Aunque este pasaje es para los discípulos de manera inmediata, cabe aclarar que también se aplica a nuestra vida. Cabe aclarar que también este pasaje se aplica a usted y para mí como cristianos. Jesús, delante de las multitudes, hablaba en parábolas, hablaba, dice, en alegorías, es decir, en sentido figurado, de tal manera que las personas que estaban escuchando su mensaje tenían que interpretar para poder entender el pasaje. Pero Jesús les dijo que vendrían tiempos en que ya no sería necesario hablar en parábolas ni en sentido figurado, sino que vendrían tiempos en que el mensaje se tendría que dar de manera directa. Y aún Jesús, estando a solas con sus discípulos, estando él reunido solamente con sus apóstoles, les habla de manera directa y él les dice: yo he venido del Padre, salí del Padre, vine al mundo y me regreso de nueva cuenta al Padre.
Pero les da este mensaje de consolación a sus discípulos y a nosotros el día de hoy. Él dice: yo he vencido al mundo. El mundo es el peor enemigo del cristiano. Pero les dijo: confíen que yo he vencido al mundo. Es decir, confiemos en Jesús, que así como Él venció al mundo, ustedes y yo también venceremos al mundo. Cuando Jesús da estas palabras a sus discípulos, prácticamente está al final de su ministerio. Esto significa que ya tenían 3 años y medio de que Jesús estaba predicando y que los discípulos tenían 3 años y medio al lado del Maestro, recibiendo la enseñanza, caminando con Jesús, viviendo con Jesús y comiendo en su mesa. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque ya tenían 3 años y medio de ser cristiano, Jesús les dijo que en el mundo tendrían problemas. Cuando una persona se propone acercarse a Jesús, propone en su corazón venir a los pies del Señor, propone en su corazón empezar a leer la Biblia, desde ese preciso momento empiezan las luchas. Desde que una persona, antes de convertirse, sino que empieza a proponer en su corazón, va a leer la Biblia. Dice: bueno, mañana empiezo a leer la Biblia. La persona lo propone y después de varios días de lucha, la persona toma su Biblia y empieza a leer. Pero la lucha empieza desde el momento en que la persona toma la Biblia y empieza a leerla. ¿En qué sentido? En que le viene un sueño. Se le viene sueño, siente como arenita en los ojos y se queda dormido, ¿verdad? Queda la Biblia por un lado y la persona se queda dormida. Pero si en ese momento que se siente cansado, que ya no puede más, agarra el control, prende la tele y el sueño, por arte de magia, desaparece. ¿Por qué? Porque Satanás envía a sus demonios para que la persona no lea la Biblia. Por eso las iglesias que no acostumbran a leer la Biblia, la iglesia católica tradicional, tiene por costumbre de no leer la Biblia, o a sus miembros, ¿verdad?, les enseñan a que no lean la Biblia, sino que son pocos los que de manera individual o particular leen la Biblia, y de ahí la mayoría no la lee, sino que únicamente lo que les enseñan en las misas es lo que las personas saben. Así que ellos no tienen problemas, ¿verdad?, con la lectura de las Escrituras. Entonces nosotros, cuando invitamos a las personas a que lean su Biblia, le damos instrucciones que empiecen sus lecturas, ahí es donde empieza la lucha. ¿Por qué? Porque Satanás se va a proponer a través de sus demonios a impedir que las personas lean la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos vida eterna. En la Biblia encontramos nosotros el camino de salvación. En la Biblia nosotros encontramos que Jesús es el Dios Todopoderoso, que Él vino al mundo, vino de Dios, venció al mundo, muriendo por usted y por mí en la cruz, venció a Satanás y a sus demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso a Satanás no le agrada. Por eso va a luchar para que las personas no lean su Biblia en casa. Aparte de ello, cuando se proponen acudir a una iglesia cristiana, siempre van a tener luchas. Por eso cuando me dicen: hermano, fíjese que no pude, ¿verdad?, a mí, ¿verdad?, ya no me extraña, sino que le digo: es normal. Es normal que usted tenga luchas y pruebas y que tenga dificultades para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es normal, porque eso significa que usted está buscando el camino del bien, significa que está en el camino correcto. Si el diablo está preocupado por usted, si el diablo está preocupado porque usted
está leyendo la Biblia, si está preocupado porque usted quiere congregarse, entonces significa que usted está en el camino correcto. Si usted asiste a una iglesia y el diablo no le pone ninguna piedra de tropiezo, tenga cuidado, porque puede ser que la iglesia no sea de Cristo. Si el diablo no se preocupa por impedirle que usted llegue a la iglesia, puede hacer que esa iglesia, ¿verdad?, sea del diablo. Es decir, que el diablo tenga control sobre dicha iglesia. Entonces, la lucha, dijo Jesús, que siempre la tendríamos. En el mundo tendrán aflicciones. Entonces, la aflicción del cristiano, por buscar de Dios, por santificarse, eso es normal. Sí tenemos paz, tenemos tranquilidad, pero también tenemos ciertas luchas. Todos tenemos ciertas luchas, aunque claro, algunos más que otros. Y es normal cuando alguien está empezando en el Evangelio que tenga luchas y tenga pruebas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en el momento que una persona acepta a Cristo en su corazón, ha pasado de muerte a vida. La persona, antes de venir a Cristo, antes de entregar su corazón a Cristo, la persona le pertenece al diablo. Es decir, es propiedad de Satanás y va con camino al infierno. Por lo tanto, cuando una persona empieza a leer la Biblia, Satanás siente que esa alma se le puede perder y va a luchar por retenerla. Cuando alguien dice, voy a empezar a congregarme, Satanás siente que esa alma la va a perder y va a luchar, va a poner a sus demonios para impedirle que la persona no se congregue. Le va a mandar visitas a su casa, personas que tienen 6 días de la semana para poderlo visitar, pero va a llegar en el momento que usted decide congregarse. Vea que no es casualidad, ni es coincidencia, sino que es calculado tranquilamente por Satanás. Le envía personas en el momento que usted ya quiere salir. En el momento que programa usted venir a la iglesia, le manda las visitas, le llama por teléfono, le pone problemas, busca la manera de impedirle que se congregue. Y en ocasiones, ¿verdad?, lo logra. Pero usted y yo debemos de luchar, debemos de pelear la buena batalla. Nosotros debemos de proponer nuestro corazón, tratar nosotros de impedir que el diablo nos domine, sino que por el contrario, si nosotros tenemos programado, ¿verdad?, visita y alguien nos llama, bueno, pues ahora sí que puedo venir hablando por teléfono, ¿verdad?, y asistir a la iglesia. En el camino, ¿verdad?, puedo seguir llamando. Pero además tenemos nosotros la oportunidad de decirle a las personas que nos acompañen a la iglesia, ¿verdad? Si una persona o familia, ¿verdad?, llega a visitarnos, nosotros podemos decirle, ¿verdad?, que nos acompañen, es decir, invitarlos. Y con eso nosotros le estaríamos ganando la guerra al enemigo. Porque si el diablo nos envía a alguien para detenernos, y si nosotros invitamos a las personas a que vengan a la iglesia, entonces le estaremos ganando la guerra al diablo. Pero si nos quedamos en casa, nos quedamos sin congregarnos, el diablo nos estaría ganando. Entonces la lucha en el siguiente nivel es para el recién convertido. Cuando una persona está recién convertida, cuando una persona es nueva en el Evangelio, va a tener luchas tremendas. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que el diablo puede hacer que la persona regrese al mundo. Ese es el peligro para el cristiano. El peligro más grande es para el recién convertido. Por eso se dan cuenta que los que son recién convertidos tienen mayores problemas. ¿Por qué? Porque han salido de las tinieblas y han pasado al reino de Dios. Y el diablo va a luchar por regresarlos de nueva cuenta a la esclavitud. Y van a tener, ¿verdad?, problemas
en el trabajo, problemas en casa, problemas con la familia, los padres, ¿verdad?, problemas con los hijos problemas con los padres, pero es el diablo quien trabaja. Y para que vea que no es invento mío, vea la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, verso 12, está después de Gálatas. Va a estar el libro de los Hechos, luego están Corintios, Gálatas y luego está Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12, para que vea que su lucha no es con las personas que usted ve. El problema no es con sus familias, no es con sus vecinos, ni con sus empleados, ni con sus patrones. Dice carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí cuando dice que no es contra sangre y carne, se refiere que nuestra lucha no es contra personas humanas. Es decir, nuestra lucha no es contra nuestros prójimos, contra nuestra familia, sino dice contra huestes espirituales. Es decir, contra demonios, contra principados demoníacos. Nuestra guerra principalmente es contra Satanás y sus demonios. Él es el causante de todos los problemas. Las personas se dejan manipular, las personas se dejan engañar, pero la lucha que cada persona tiene, o sea, no es en sí el problema no es contra la persona que vemos o con quien estamos peleando o estemos peleando, sino contra quienes están adentro del cuerpo o de la mente de la persona. Entonces el problema es espiritual y se debe de resolver de manera espiritual. O sea, no lo va a resolver con la persona en sí, sino que lo tiene que resolver de manera espiritual. Entonces el cristiano recién convertido va a tener problemas, pero debe de entender que el problema no es con la familia, no es con el familiar, no es con el vecino, sino que es contra Satanás, que está atrás de todo, luchando para que usted regrese al mundo. También los problemas, aparte de los recién convertidos, también el cristiano normal, ¿verdad?, tiene luchas. Es decir, el cristiano que ya tiene sus años dentro del evangelio, que si el cristiano es activo, va a tener luchas. El cristiano pasivo, pues ese no va a tener problemas. O sea, un cristiano que no se mete con nadie, que no predica a nadie, a lo mejor y el diablo no se preocupe por ese tipo de cristiano. O sea, un cristiano que no ofende a nadie, o sea, el enemigo, ¿verdad?, dice, este ni fu ni fa, este no es problema, se lo deja, ¿verdad? Total que a lo mejor y la persona, como no tiene deseo de servir, ni de predicar, ni de nada, pues el diablo dice, pues este ni se mete conmigo, ni yo con él, ¿verdad? Y ahí se le llevan la fiesta en paz y a lo mejor hasta se vuelven amigos, ¿no? Pero el cristiano activo, el cristiano que quiere servir, el cristiano que anda compartiendo, anda visitando, anda evangelizando, el cristiano que anda testificando, pues automáticamente es un enemigo de Dios, enemigo de Satanás, y es un amigo de Dios. Así como Abraham, ¿verdad?, se convirtió en amigo de Dios por medio de la fe, usted y yo
en el momento que creímos, en el momento que entregamos nuestro corazón, nos convertimos en amigos de Dios. Entonces, cuando usted comparte la palabra, usted se convierte en amigo de Dios. ¿Por qué? Porque está invitando, está evangelizando a que las personas entren al reino de Dios. Y entonces el enemigo va a tener ciertas luchas o le va a poner ciertos problemas en su vida. Así que por ese motivo es que el cristiano activo va a tener problemas, pero problemas sencillos, ¿verdad? Problemas normales. Son mayores cuando la persona es recién convertida, los problemas son mayores. Pero cuando ya llevamos tiempo en el Evangelio y ya somos cristianos activos normales, nuestras luchas son mínimas. También cuando alguien ocupa, ¿verdad?, un cargo o un diaconado dentro de la iglesia, pues es normal, ¿verdad? Es normal que los diáconos, los servidores, los que participan, tengan ciertos problemas. Es normal porque ya están activos dentro del cuerpo de Cristo. Como ya están activos, como ya están sirviendo, es lógico que el enemigo, ¿verdad?, va a querer derribarlos. Se van a tener ciertos problemas. Pero cuando alguien tiene problemas más de lo normal, o sea, cuando alguien sus luchas se han excedido, dice, bueno, esto ya no es normal, ¿verdad? Sino que siente que las luchas y los problemas ya están fuera de lo común. Entonces significa que una persona tiene ministerio, ¿verdad? Es decir, si la persona tiene el llamado de Dios, mayormente cuando Dios ya se lo ha confirmado, mayormente cuando Dios le ha hecho el llamado de manera directa, es decir, a través de un sueño que Dios le ha mostrado que le va a servir. Cuando una persona tiene un ministerio para servir, entonces los problemas van a ser mayores. Cuanto más grande sea el ministerio, más grandes van a ser los problemas. Eso es de manera normal y natural. Por eso usted va a notar que ciertos líderes o ciertas personas que tienen un ministerio van a ver que van a pasar problemas. ¿Por qué motivo, verdad? Porque es necesario. Es necesario que el carácter de un líder sea forjado. Es necesario que el carácter de un anciano de la iglesia sea formado. Es necesario que el carácter, ¿verdad?, de un diácono sea formado. ¿Por qué motivo, verdad? Porque no debe, ¿verdad?, de estar alguien como líder si todavía no tiene carácter. Se imagina de que un líder, ¿verdad?, diga que se va de la iglesia porque no lo saludaron, ¿verdad? O que un diácono se enoje porque pues a lo mejor no le colocaron bien la silla, o porque no lo saludó cierto hermano. Entonces, si alguien se enoja por pequeñas cosas, quiere decir que todavía no ha pasado la lucha para forjar su carácter y ser, ¿verdad?, un servidor. Entonces, por eso es que tiene que llegar la lucha dentro de la vida del cristiano. O sea, Dios tiene que forjar el carácter de tal manera que cuando un problemita llega a la vida de un líder, ya no le afecta. ¿Por qué? Porque los problemas que ha pasado en la vida son mayores. Es como los que ya pasaron el COVID, ¿verdad? De repente sienten que les da fiebre y dicen, bueno, pues este es un resfriado común, ¿verdad? O sea, ya no le da importancia. Pero las personas que les dio el COVID y no eran cristianos, no, pues sentían que se morían, ¿verdad? Sentían que ya era su último respirar. Y las personas que no están bien con Dios y les da la enfermedad,
sienten que se mueren, ¿verdad? Sienten que no la van a librar. ¿Por qué? Porque no están forjados en su carácter, no han pasado, ¿verdad?, las aflicciones. Y Jesús, ¿verdad?, nos dijo que tendríamos aflicciones. Ahora, el tamaño de la aflicción depende de su fe. Depende también de la fe que cada uno tenga. Es decir, de parte de Dios no le va a dar mayores problemas que usted no pueda resolver. Dios no le va a poner una carga que usted no pueda llevar. ¿Se imagina si Dios permitiera una carga que la persona no puede llevar? Pues no tendría sentido. Dios sabe nuestra capacidad, Dios sabe nuestra fe, Dios conoce nuestra situación y Él va a permitir una carga que sabe perfectamente que usted y yo la podemos llevar. Pero si Él sabe que no podemos llevar esa carga, Dios no va a permitir que nosotros recibamos esa carga. Por eso a sus discípulos Él les advirtió y les dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Durante usted y yo estemos en este mundo, vamos a tener ciertos problemas, vamos a tener luchas, y algo que no debería de ser, pero que se da lamentablemente, que hay ocasiones en que las luchas vienen a veces de los mismos cristianos. Lamentable y triste, ¿verdad?, que en nuestro proceso, cuando estamos recién convertidos, hay ocasiones en que las luchas y los problemas a veces vienen de cristianos inmaduros. ¿Por qué? Porque dentro del Evangelio hay personas que no han progresado, que no han avanzado, ¿verdad? Es necesario que nosotros vayamos creciendo cada día dentro del Evangelio. Es decir, que al pasar los años también nosotros tenemos que crecer y madurar. Cuando usted siembra un arbolito, ¿verdad?, siembra un arbolito pequeñito, pero si usted lo ve dentro de 5 años, el árbol ya creció. Y si es tipo injerto, ¿verdad?, ya está dando frutos. Ya es un árbol que ya están cosechando. Así que el cristiano no debe de ser el mismo después de 5 años. O sea, usted, al tratar a una persona recién convertida, va a tener cierta conducta, cierto vocabulario. Pero cuando usted trata a esa misma persona de aquí a 5 años, la persona debe de tener otro vocabulario, otro carácter, debe de tener amabilidad, debe de tener conocimiento de la Biblia, debe de tener fe, debe de ser otra persona. O sea, tiene que haber crecido y tiene que haber madurado. Pero si usted siembra un arbolito y pasan 5 años y ve el mismo arbolito, no crece, sino que lo ve pequeñito. Y usted tiene que estar todos los días, ¿verdad?, con la cubeta de agua, con la regadera, echándole, ¿verdad?, agua para alimentar. Entonces, ¿qué va a hacer? Mayormente, si usted esperaba que el árbol creciera y diera fruto, pues lo va a cortar, ¿verdad? Va a agarrar el machete y o simplemente lo arranca. ¿Por qué? Porque no crece. Entonces nosotros debemos de crecer en fe, debemos de crecer en conocimiento, porque eso es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros, que tengamos cierto conocimiento, porque a través del conocimiento viene la fe. Si usted lee la Biblia, usted va a tener el conocimiento de Dios, y el conocimiento le va a aumentar su fe. Cuando nosotros leemos que Jesús, ¿verdad?, viene de Dios, que Jesús vino del cielo, que Él es todopoderoso, entonces nosotros decimos, bueno, sí es Dios poderoso. Entonces, si Él venció al mundo y Él está con nosotros, significa que también nosotros podemos vencer al mundo. Pero si no hemos leído la Biblia, si desconocemos esa promesa, si desconocemos este conocimiento, entonces nosotros nos vamos a sentir como acorralados,
Vamos a decir, no, pues es que fíjese, hermano, que ya no soporto los problemas. Es que tengo demasiados problemas y ya no puedo, y ya no aguanto. Es que fíjese que el diablo me está dando demasiado duro y yo la verdad que ya no puedo. Entonces, ¿qué significa? Que el cristiano no conoce la Biblia. El cristiano no ha leído que el diablo fue derrotado y exhibido públicamente en la cruz. O sea, no tiene el conocimiento de que Jesús venció al mundo y no tiene el conocimiento que Jesús está con él. Entonces el cristiano que está oprimido, que está derrotado, que está debilitado, piensa que está solo, que está luchando consigo mismo. Y quizá esa falta de conocimiento provoque que el enemigo gane ventaja. Decía un señor hace años que él llegaba a un lugar y veía un trabajador. Siempre agarraba y le pegaba una regañada buena. O sea, cada vez que lo veía, lo regañaba, pero bien feo. Y en una de esas, este muchacho, ¿verdad?, le pregunta a este señor y le dice, oiga, ¿y usted por qué me regaña así de feo? Y le dijo, porque tú te dejas. O sea, como te dejas que te regañe, pues por eso te regaño, ¿no? Entonces muchas personas que se dejan, ¿verdad?, que el enemigo les haga la vida imposible, pues si se dejan, el diablo los va a seguir molestando, ¿verdad? Pero cuando se enteren que Jesús es todopoderoso y que Jesús está con nosotros y que solamente nosotros tenemos que pedirle y Él nos da, que no estamos solos, que si confiamos en Jesús, así como Él venció al mundo, usted y yo también venceremos al mundo. Pero esto es que usted tenga el conocimiento. Concluyo con esto. Es normal que el cristiano tenga luchas y tenga pruebas, pero deben de ser momentáneas, es decir, pasajeras. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos en sufrimiento todo el tiempo de ser cristiano. No sería vida, ¿no? No tendríamos paz. Sino que la lucha que llega a la vida del cristiano es una prueba. Y nosotros sabemos que la prueba es algo momentáneo y pasajero. Cuando ustedes, ¿verdad?, las amas de casa, a las hermanas, cuando cocinan y prueban la comida para ver el sazón, es una probadita, ¿verdad? O sea, no se lo comen todo. Entonces, la prueba es una mínima cantidad para saber, para conocer el sazón. La vida del cristiano, ¿qué es necesario que venga la prueba? Bueno, la prueba es momentánea. La prueba es pasajera. O sea, no se trata de que con problemas toda la vida. Eso no es la voluntad de Dios. Sino que la lucha es pasajera y es momentánea. También, si sus problemas son grandes, eso significa que usted trae un ministerio para servir, un ministerio grande. Significa que el llamado que Dios le ha hecho es que lo va a usar o la va a usar en grande. Significa que usted le va a servir a Dios, que le ha dado un ministerio grande para servir y que por ese motivo el diablo no quiere que usted se levante, el diablo no quiere que usted progrese, porque usted, ¿verdad?, le va a servir a Dios. Y le puede servir a Dios, como ya algunas hermanas y hermanos me lo están sirviendo, pueden servir a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es decir, que el servicio a Dios es amplio y puede servir de muchas maneras. Se ponen de pie, vamos a orar y vamos a colocar una silla aquí, vamos a orar por nuestra hermana María Esther, ¿verdad? Vamos a orar por ella, ya que ella ha vencido. Ya que ella ha vencido, ¿verdad?, después de luchas y pruebas.